presentamos Enfoque Educativo, un programa de orientación y estudio bíblico enfocado a la familia y al bienestar social, dirigido por el Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Región de Puerto Rico. Y ahora, Enfoque Educativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos que nos sintonizan una vez más. Y este es su hermano Luis A. Mateo, director del Departamento de Educación Cristiana y Familia de la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en la región de Puerto Rico. Y bienvenidos una vez más a nuestros resúmenes de Escuela Bíblica. ¿Y qué tenemos hoy? Hoy tenemos la lección número 25. Y recuerde que uso el leccionario bíblico publicado por la editorial Pentecostal. Es el volumen número 45 y ya estamos casi por terminarlo. Y como uso la guía del maestro, nos encontramos en las siguientes páginas. En esta ocasión estoy en la página 199 a la página 206 y el título de la lección es Fidelidad y Justicia Divina. ¿Qué estudiaremos hoy? Bueno, las lecturas bíblicas las vamos a tener en Romanos capítulo 3, todo ese capítulo, y hay una verdad fundamental que dice: la justificación por fe en Cristo es un baluarte de la fe cristiana. Hoy nos vamos a concentrar en este capítulo, como ya dije, el capítulo número 3 de la epístola a los Romanos. Y vamos a analizar en esta ocasión que nosotros, los creyentes, somos salvos por la fe y no por ninguna obra que hagamos. Vamos a estar buscando las bases bíblicas que sostienen esta doctrina conocida como la justificación por la fe. Y esta doctrina hay que señalar que fue el énfasis medular de la reforma protestante que fue iniciada por el monje Martín Lutero. Y Lutero, en el año 1517, con lo que se conoce como sus 95 tesis que él publicó y las colocó en la puerta de la catedral de la Universidad de Wittenberg. Esto fue en Alemania, y con esta acción comenzó lo que sería una apología, una defensa o una protesta en contra de las doctrinas en aquel entonces de la Iglesia Católica Romana. Vamos a la primera parte. No hay justo. Primera parte, letra A. No hay justo ni siquiera uno. Y aquí vamos a tratar de analizar la primera parte de Romanos capítulo 3, los primeros 18 versículos. Los vamos a tener que resumir. En estos versículos nos encontramos con el apóstol Pablo actuando como todo un teólogo, como un rabino que él lo era, usando lo que en filosofía se conoce como el método dialéctico. Y alguien me dirá, ¿y qué es eso, hermano Mateo? Bueno, el método dialéctico es una técnica usada en las discusiones y en los debates, y cuya intención principal es tratar de extraer o de descubrir la verdad de cualquier asunto. El formato es que se hace una pregunta presentando un argumento, se espera a la misma vez una objeción de la otra persona y se concluye con una resolución o contestación acertada tanto para la pregunta como para la objeción que se presentó. En los primeros 9 versos, Pablo
lo que va a estar haciendo es que nos va a formular por lo menos unas 5 preguntas. Se pueden contar hasta 8 dependiendo cómo usted las divida, pero prácticamente hay 5 preguntas. Vamos a la primera. La primera pregunta que Pablo presenta en su apología es: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Y aquí vamos a ver los versículos 1 y 2. Los opositores del apóstol Pablo los cuestionan, objetando que si ante Dios todos, entiéndase judíos y gentiles, son iguales y Dios no hace preferencia, entonces ellos se cuestionan: ¿y qué ventaja tiene pues un judío? Y Pablo le contesta diciendo que los judíos tenían la Torá, o sea, la palabra de Dios y la revelación de los propósitos divinos. Así que eso es una ventaja desde ese punto de vista. Pero el problema es que el ser humano constantemente rechaza la palabra de Dios, la está echando para un lado, y como consecuencia lo que trae sobre sí es el juicio divino. La segunda pregunta, que es el versículo 3, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Es una pregunta y a la misma vez una aseveración. Y Pablo contesta con un rotundo no. Y en el versículo 4 dice Pablo: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pablo lo que está citando aquí es el Salmo 51, versículo 4. Y este es un salmo de penitencia cuando David adulteró con Betsabé y mató a la vez a Urías Eteo. ¿Qué hizo David? Bueno, David buscó la misericordia de Dios, recibió perdón y ahí su pecado quedó en ese momento borrado. Pregunta número 3. Aparece en los versículos 5, 6 y 7. Veamos. ¿Será injusto Dios que da castigo? Y Pablo contesta declarando que una persona que no tiene conocimiento pleno de Dios y hablando humanamente haría este tipo de declaración. ¿Cuál sería la declaración? Pues Dios es injusto al castigar al pecador. Así que Pablo dice, eso sería la contestación de alguien que no conozca a Dios. Y Pablo les contradice declarando que Dios perdona y no castiga si hay un pecador arrepentido. Pregunta número 4 que aparece en el versículo 8. ¿Y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Esa era el razonamiento de aquel entonces a este tipo de argumentos. O sea, vamos a hacer males porque si hacemos males, la gracia de Dios se manifiesta. Y este argumento o esta doctrina o enseñanza se llama antinomismo. ¿Qué significa en contra de la ley? Antinomismo. Eso es lo que significa. Estas personas que creen esto o que enseñan esto, creen que la gracia y la bondad de Dios es infinita. En otras palabras, nunca se va a terminar. Y esta es la idea errónea de lo que podemos denominar como la gracia extrema de Dios, que podemos pecar y ser salvos a la vez. Pero estas personas, cuando dicen podemos pecar y aún ser salvos, va en contra de lo que la misma Biblia dice. Por ejemplo, cuando leemos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, bien claro dice que el que practica el pecado es del diablo. Una cosa es pecar, que es un acto
involuntario por un momento, y otra cosa es practicar el pecado, la acción continua. Y estos antinomistas querían practicar el pecado. Vamos a la quinta pregunta, versículo 9, que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esta pregunta también se puede traducir en otra forma. Por ejemplo, se puede traducir, ¿somos peor que los gentiles? Pablo contesta desde el punto de vista moral, argumentando que tanto los judíos como los gentiles son culpables por sus pecados y que los judíos no tienen ninguna ventaja religiosa ni ninguna ventaja de carácter histórica sobre los gentiles. Pablo utiliza muchos argumentos, inclusive utilizando la misma escritura para contrarrestar estos razonamientos de estas personas. Y de esa manera él resume sus argumentos más adelante. Vamos a la letra B de la primera parte, titulada Justicia, Ley y Pecado. Y aquí vamos a tratar de analizar rápido en Romanos 3 los versículos 19 y 20. Esos dos versículos nos vamos a concentrar. Es en estos dos versículos que Pablo nos presenta lo que llamaríamos el resumen y la conclusión de sus argumentos, de todo lo que viene estableciendo con las 5 preguntas que ya tratamos de analizar. Veamos los puntos que Pablo resalta. Primero, se ha demostrado que la ley no justifica a nadie. O sea, nadie puede ser salvo por cumplir una ley, porque entonces sería salvo por cumplir, y eso son obras. Segundo, Pablo, plenamente seguro de lo que está diciendo. Pablo es un rabino, Pablo es un teólogo, conoce ambas teologías, la judía y la cristiana. Y entonces también él establece, la ley es aplicada a todo el que está bajo ella, bien sea al judío con la Torá escrita, o bien sea al gentil con la ley de la conciencia, que más adelante vamos a estar comentando algo sobre ella. También Pablo establece que por la corrupción del pecado nadie puede apelar a la misma ley. O sea, el problema del ser humano es que es pecador por naturaleza, y por más que trate de cumplir la ley divina, se le hace imposible, no tiene la fuerza, y por lo tanto toda persona tiene que callarse y no poder reclamar nada. Por ese hecho nadie puede justificarse ante Dios, conforme al Salmo 143. Búsquelo, Salmo 143, versículo 2. El propósito de la ley, si alguien pregunta, bueno, si la ley no ayuda, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué se puso la ley si no nos ayuda en nada? Bueno, la ley lo que hace es que da conocimiento de lo que es el pecado, especifica qué es lo correcto, y ahí está establecido las consecuencias y las alternativas. Pero ese es el propósito de la ley, dar a conocer el pecado. Y más adelante vamos a estar comentando que la ley es un ayo, un guía que nos lleva a la figura de Jesús. Vamos a la segunda parte, a la letra A, justicia por medio de la fe. Y aquí vamos a comentar los versículos 21 al 23. Se podía decir que estos dos versos son los más importantes de toda la Biblia. ¿Escuchó bien? Los más importantes de toda la Biblia. Pablo nos explica teológicamente la manera como Dios trata de salvar al mundo. Dios tiene una forma. El ser humano no se salva a sí mismo. Dios es el autor. Pablo
con detalles expone cuál es ese plan de Dios. El versículo 21 dice, y Pablo habla de la justicia de Dios. Mire ese detalle, ¿justicia de quién? De Dios. O sea, lo fundamental aquí es que esta justicia, el tratar con justicia, tiene su origen en Dios. Dios es el autor de toda justicia. Nadie puede justificarse a sí mismo por ningún tipo de causa. Y luego se usa otra expresión, pero ahora, ¿qué significa ahora? Esto significa un cambio en el presente y que apunta a la necesidad de aceptar y tener fe en la persona de Jesucristo. Por eso dice, pero ahora las cosas han cambiado. La expresión aparte de la ley significa que la función de la ley, escúchelo bien, fue la de conducirnos a la gracia de Dios. Esa fue su misión y su propósito. La ley fue lo que denominamos un ayo, un guía, un cuidador que nos llevó a los brazos de Jesús. Léase esta cita, Gálatas capítulo 3, versículos 24 al 25. Y la expresión, la ley y los profetas, que es utilizada en este verso, usada por Pablo, también es usada por Lucas en el capítulo 16. Es una frase que hace alusión a los conjuntos de libros del Antiguo Testamento. Jesús también usó esta frase en Mateo 5, 17. Y alguien dirá, ¿y qué es la ley? ¿Qué es los profetas? Bueno, les voy a explicar rapidito. La ley es el Pentateuco, los libros atribuidos a Moisés. Los profetas son los escritos proféticos y sapiensales. Y esta justicia de Dios ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento. Por eso es que menciona aquí la ley y los profetas. Pero lamentablemente esta justicia de Dios no había sido entendida. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham, allá en Génesis capítulo 15, versos 22, es un vivo ejemplo. Y por lo tanto, el plan de Dios lo podemos resumir así, en 4 puntos. Mire cuáles son estos 4 puntos de lo que Dios tiene para la raza humana. Dios es el autor de esta justificación que nos libra de toda culpa. 2, es una salvación de carácter universal. ¿Por qué digo universal? Porque incluye a judíos, a gentiles, a todas las personas. 3, esta justicia es por gracia. No hay que hacer nada humanamente hablando para ser salvo. La única acción que hay, ¿usted sabe cuál es? Extender su mano y recibir la gracia de Dios. Eso es todo. Y 4, todos los no creyentes están destinados ¿de qué? O están destinados a no recibir esa gracia, o pudiéramos decir también, están destituidos de la gracia divina. La salvación es en la persona de Jesucristo. No hay otra alternativa. Salvación en Cristo Jesús. Vamos a la letra B de la segunda parte que dice justificación gratuita, y aquí vamos a analizar los versículos 24 al 26, 2 versículos más. El 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay algo muy interesante. Nos vamos a encontrar con el apóstol Pablo utilizando lenguaje jurídico, lenguaje legal, representando al ser humano como si fuera un reo digno de ser castigado con la pena de muerte. Esta es la forma de presentarlo aquí Pablo. Dios es el juez supremo. Cada persona es considerada como transgresor por violar la ley, pero lo lindo es que aquí aparece en escena la figura de Jesucristo, y como dice en Primera de Juan 2:1,
y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hay un juez, pero tenemos un abogado que nos defiende. El verso 24 dice, mediante redención en Cristo. Y alguien dirá, ¿y qué es redención? Vamos a explicarlo. Redimir es volver a comprar algo que se había perdido, o algo que había estado esclavizado, o algo que estaba embargado. Y eso es lo que hace Cristo, nos redime. El versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Pablo aquí, con esta expresión propiciación, lo que está haciendo es referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. La palabra propiciación significa anteponer, presentar, y es algo que es aplicado a la persona y al sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Cristo lo que hizo fue que se puso delante de nosotros, nos protegió. Nos iban a castigar y Él abrió sus brazos y se puso delante de nosotros. Se presentó ante Dios para servir como un escudo protector y llevar el castigo que merecíamos nosotros. Él lo llevó. Y Él se sacrificó por nosotros y llevó toda la culpa. Teológicamente hablando, nuestra maldad, nuestro pecado, le fue imputado a Él, o sea, fue puesto sobre Él, y su justicia nos fue imputada a nosotros. Es la acción más maravillosa que Jesús hizo, y como consecuencia, nosotros fuimos declarados justos ante el Padre y por lo tanto libres de toda condenación. Dios Padre aceptó esa sustitución, su muerte, a cambio de los pecados que nosotros habíamos cometido. Y esa es la maravilla del Calvario. Vamos a la letra A de la tercera parte. Fe sin obra de la ley. Versículos 27 al 28. Veamos estos versículos. El 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El grave problema del judaísmo era su nacionalismo exclusivo y enfermizo. Ellos se jactaban de ser el pueblo escogido de Dios y por tal razón ellos decían que tenían muchos privilegios, según ellos. Se creían los únicos salvos. A los gentiles le llamaban perros de una manera despótica, inferior. Y Pablo dice que ese orgullo queda excluido. Dios no acepta el pensamiento de ellos. La diferencia que hay entre la ley de obra es lo que yo puedo hacer por mí mismo para salvarme. Por el contrario, la ley de la fe es la gracia que tiene que ver con lo que Dios hace y ha hecho por medio del sacrificio de Jesucristo en bien de nosotros. Así que nosotros vamos por la ley de la fe. Y vamos a la última parte, la letra B de la tercera parte. Dios es uno. Y aquí vamos a analizar los versículos 29 al 31. Vamos al 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Se preguntan. Y luego se pregunta, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. El argumento teológico que Pablo habrá de afirmar aquí es lo que se conoce como la universalidad del evangelio. En otras palabras, el evangelio es para todos, para judíos, para gentiles, para todo el que se arrepienta. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a qué? ¿A quién? Al mundo. Eso es universal. Las nuevas son para todo el que crea. No hay ningún tipo de preferencia.
Dios quiere que todas las naciones, no importa quién sea, reciba su misericordia y puedan ser rescatados de la esclavitud pagana y de toda opresión del diablo. El credo judío, o sea, la enseñanza judía en Deuteronomio 6:4 declara, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, no hay un Dios para judíos, tampoco hay un Dios para gentiles. Es un solo Dios, una sola salvación, un solo Salvador. Y tiene que ser el mismo Dios para todos. Versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los circuncidados? Los judíos. Y los incircuncidados, los gentiles. Para ambos pueblos, el único camino para alcanzar la salvación es solamente, ¿por qué? Por medio de la justificación por la fe. No hay otro camino. La fe nunca fue invalidada, no. La ley nunca, o escuche bien, la ley nunca fue invalidada. La ley lo que hizo fue que llevó al ser humano ante la fe en Jesucristo. La ley fue, como dije anteriormente, un ayo. La ley nos mostró nuestro pecado y la fe nos perdonó de toda nuestra maldad. ¿Fueron qué? Fueron una especie de complemento para lograr lo que llamaríamos la reconciliación por medio de la figura de Jesucristo, nuestra plena salvación. Bueno, ¿y cómo podemos terminar esta lección? Con 3 pensamientos, como siempre lo hago. Número 1, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, el pecado nos aparta de Dios y nos hace esclavos del diablo y de la misma maldad. Segundo, ante este problema, Jesucristo muere en la cruz del Calvario y gracias a su sacrificio expiatorio, recuerdan el término expiatorio, somos salvos por fe. Y tercero, ni la religión, ni las buenas obras pueden salvarnos. Solo Jesucristo es el medio para alcanzar la salvación eterna. El mayor regalo que Dios le ha dado a la raza humana es la salvación por fe en la persona de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Jesucristo extendió sus manos como un escudo protector contra aquel que se arrepiente y acepta a Dios como su Salvador. Tenemos que dar gracias a Dios por la salvación, justificados por la fe y la persona de Jesucristo. Bueno, se nos terminó el tiempo y será hasta una próxima ocasión. Que pasen un lindo día en el Señor. Le hemos presentado Enfoque Educativo. Para sus dudas o comentarios, puede escribirnos al correo electrónico decfregion.pr@gmail.com. Será hasta la próxima semana.